Ustedes, de paso, siéntanse con la libertad de corregirme lo que sea. Bueno, la idea es un poco ver de todo, pero fundamentalmente lo que tiene que ver con la comprensión de lo que es el ACV y fundamentalmente el isquémico, que es el que más nos toca abordar como médicos clínicos. Por supuesto te voy a mencionar algunas palabras sobre el ACV hemorrágico, pero mayoritariamente es la patología isquémica. Bueno, si no hay nadie más, ahí está por unirse la última. ¿Se ve? Sí, profe, se ve. Sí, sí. Ok. Está contando otra vez el último. Bueno, si ya lo tienen en claro, genial, y para el que todavía tenga alguna duda, vamos entonces con la definición. Se entiende como ataque cerebrovascular al infarto del sistema nervioso central que se presenta con síntomas. Esto es entender que hay una muerte celular del cerebro, de la médula espinal o de la retina, atribuido a una lesión isquémica. Y esto está basado en la evidencia neuropatológica, imagenologíca y con clínica de, digamos, de permanencia en lo que es la lesión. Aclaré lo de infarto del sistema nervioso central, más síntomas, porque es bastante común por pedido de examen, como por ejemplo una resonancia, ver lesiones que en principio pasaron desapercibidos, y a eso lo llamamos infarto silente. Y cuando hablamos de clínica, estamos hablando de un infarto instalado, entonces la duración del mismo es de más de 24 horas. Acá les pongo una imagen donde se muestran lo que pueden encontrar: lesión de sustancia blanca, pero lesiones focales de ACV. Y por otra parte tenemos, para entender lo que es el ataque isquémico transitorio, debo hacer una especie de raconto histórico, porque es un concepto que se instaló en la década del 70 y definía a un déficit neurológico, que podía ser encefálico o retiniano, que duraba menos de 24 horas. Por lo tanto, era un concepto temporal. Con el advenimiento de la tomografía, de la mejoría en lo que es la técnica de la tomografía, ni hablar de la resonancia, se observó que un porcentaje significativo, aproximadamente un 20%, de pacientes que cumplían con la definición de ataque isquémico transitorio dejaban una lesión cerebral. Por lo tanto, el daño se había producido, más allá de la reversión del síntoma. Entonces, en la última década cambia el concepto de ser meramente temporal a algo tisular. Y esto cambia también lo que es la práctica, porque uno podía abordar a un paciente que venía con un defecto neurológico y como duraba menos de 24 horas y mayormente dura menos de una hora, uno podía tomar una conducta expectante a ver si revertía el cuadro. Y eso generaba conflicto a la hora de hacer el manejo agudo. Ese dilema ya no corre más. Por lo tanto, el concepto de AIT requiere de una imagen que sea normal. Ya vamos a ver cuando veamos algo de imágenes que, sobre todo con la tomografía, dentro de las primeras 24 o 48 horas, una persona puede tener clínica de ACV y la tomografía ser normal. ¿Tá? Por lo tanto, el concepto de AIT es retrospectivo. Necesitamos que haya resuelto la situación y después apoyarnos en una imagen que resulte normal. Todo este planteo no es meramente académico, sino que tiene un impacto en cuanto a que aquellos pacientes que hacen el cuadro reversible pero dejaron lesión, tienen mayor riesgo de volver a hacer otro episodio en comparación con aquel que no hizo lesión. Siempre arrancamos este tema que
creemos que no tiene todavía el reconocimiento en cuanto a importancia ni por lo tanto el manejo. Así que siempre después de la definición tratamos de promocionarlo un poco. Y en cuanto a discapacidad severa permanente, es la primera causa. ¿Bien? En nuestro país se producen aproximadamente ataques cerebrovasculares cada 4 minutos. Y lo importante además es que, además del riesgo de secuela que le puede quedar al paciente, la morbilidad, también es una causa de muerte. Y esos 126.000, entre el 25 y el 50% van a fallecer en el primer mes. Ustedes ya vieron un poco lo que es la primera clasificación en cuanto a la presentación patológica. En términos mundiales, el 70% de los ACV son isquémicos y el 30% hemorrágicos. Les muestro acá, de paso vamos ejercitando la retina para ir memorizando lo que es una imagen. Estas son 2 tomografías y en la tomografía de arriba ven una lesión que tiene bordes definidos de disposición cortical y subcortical. Así es como se ve un ACV isquémico. Y de paso yo les voy adelantando que esta es la típica imagen de una lesión embólica, ¿sí? No de pequeño vaso. Y la tomografía, que es la gran herramienta inicial para distinguir lo que es una lesión isquémica de una hemorrágica. En cuanto a que hemorragia, se ve una lesión hiperdensa, ¿bien? Similar a la señal del hueso. En nuestro medio, este fue el primer trabajo publicado sobre nuestro registro. Lo que observó que había una desproporción y hay más ACV hemorrágico en nuestro país que a nivel mundial. Esto tiene que ver seguramente con el manejo, primero, de los factores de riesgo vascular, la adherencia al tratamiento, el seguimiento de los pacientes, la concientización. Y desde hace unos años, esto para ustedes ya debe ser algo incorporado, pero para alguien como yo que se formó sin haber un tratamiento hiperagudo y haber cruzado una raya donde ahora podíamos finalmente dar un tratamiento que pueda revertir la noxa y todo el cuadro clínico, hablo del tratamiento fibrinolítico. ¿Bien? Y según van pasando los años, lo que es el manejo de la CD ha ido mejorando en cuanto, por ejemplo, vemos cada vez menor mortandad asociada a la enfermedad. Siempre hablando del evento agudo. Hay estadística todavía que falta, donde hay más registros son en sectores privados. Y para que tengan una idea, que no siga bien acá. Más o menos la proporción de pacientes que reciben tratamiento cuando se presentan en la ventana terapéutica en esas primeras horas es relativamente bajo. Por lo que de paso también voy anticipando que mucho del manejo del ACV va más allá del tratamiento trombolítico. La idea es primero entonces comprender qué es lo que ocurre en un ACV isquémico y de esa manera ustedes van a entender cuando leen una guía y le dicen qué hay que hacer con cada variable, cuál es el fundamento de esa decisión. Es importante tener un conocimiento antes de abordar a estos pacientes, más allá de lo que significa manejar el paciente con ACV isquémico, y es el conocimiento de lo que es la circulación intracraneal y de cuello, el punto de partida de corazón. Esto tiene que ver con que según la presentación clínica, los síntomas que presente, nosotros podemos inferir qué zona del cerebro está lesionándose, por lo tanto, qué arteria es la que está involucrada. Esto es, a modo pedagógico, mostrarles cómo nosotros interpretamos, ya no solo de la clínica, sino desde la imagen. Cuando vemos una lesión isquémica, según la ubicación que se dispone, interpretamos. Por ejemplo, acá lo que está señalando es la división inferior de la arteria cerebral media derecha. Esto es arteria cerebral posterior,
Esto es arteria cerebrosa superior. Acá se ve al mesencéfalo, que es irrigado por la arteria basilar, y así sucesivamente. Uno ve la imagen, entonces se interpreta qué arteria está involucrada. Y después, dependiendo a ver cuánto hay del territorio afectado, si son lesiones pequeñas o si son lesiones grandes, inferir si es una enfermedad de pequeño vaso o un mecanismo embólico detrás. Siendo con imágenes, pero ya lo que es el mundo real, estos son imágenes de resonancia. Específicamente, es una secuencia que se llama difusión. Y en su momento fue una revolución porque permitió mostrar cambios isquémicos a los pocos minutos de haber sido ocluido el vaso. ¿Bien? Entonces, dependiendo de la ubicación, interpretamos qué arteria está involucrada. Y eso nos lleva después a responder la pregunta, más allá del mecanismo, ¿cuál fue la etiología de la ACV? ¿Y qué ocurre en una ACV? Bueno, lo primero es la caída en el aporte de flujo sanguíneo, y detrás de esto hay una falla energética donde lo primero que falla es la bomba de sodio-potasio, ATPasa. Esto genera un medio acidótico, se comienza a producir un desbalance iónico que dispara un influjo de calcio a nivel intracelular. Esto promueve la liberación de un neuroestimulador como es el glutamato en un medio acidótico, o sea, un mecanismo nocivo que se va retroalimentando. Esto genera despolarización en la membrana con la ruptura finalmente de ella, lo mismo que de las proteínas, liberación de radicales libres y por último la injuria y muerte neuronal. Una visión un poco macro, este es un corte coronal, un hemisferio izquierdo. Entonces cuando se produce la oclusión de un vaso, en este caso sería la arteria cerebral media izquierda, lo que primero ven es un territorio que es el que está produciendo la isquemia y es el que está dando los síntomas. Y alrededor de esa zona, que la conocemos como core, núcleo, corazón, centro, hay un área que se está disputando entre si va a infartar o va a seguir viable. Y esa es la zona de penumbra. Esa zona de penumbra significa que está siendo todavía irrigada y según la evolución de la lesión isquémica terminará infartándose o no. Entonces, es fundamentalmente este área sobre la cual nosotros vamos a actuar y la que nosotros vamos a definir su destino. ¿Hasta acá? ¿Me siguen? ¿Alguien que tenga telepatía y entienda por todos y me diga sí o no? Sí, profe. Bien. Cualquier cosa que no entiendan, yo prefiero que vayamos juntos y me detienen y lo aclaro. Ahora, fenómeno, una ACV se tapa una arteria, el cuadro clínico, pero parece que todavía no somos del todo convincentes, entonces necesitamos seguir insistiendo con qué significa una ACV. Y hay que tener una idea de que el cerebro entonces es una masa que nuclea 130 billones de neuronas. Este es un trabajo que intentó cuantificar, bueno, pero ¿cuántas neuronas se pierden en una ACV promedio? Una ACV promedio es el territorio que más vemos afectado, es el de la cerebral media. Y en una ACV por minuto mueren 2 millones de neuronas, ¿no? Y 14 billones de sinapsis. Es por esto que esta situación es una emergencia médica y que puede llegar a ser también quirúrgica. Cuando hablamos de 2 millones de neuronas por minuto, significa, pónganse ustedes a pensar en dominios que tengan, o sea, hablar idiomas, escribir, tocar la guitarra, saber encarar a una persona, funciones que se van perdiendo. Otro trabajo intentó ir un poquito más allá y en definitiva lo que nosotros vemos son diferentes tipos de ACV. Pero bajo este concepto de que, bueno, se van perdiendo en un ACV promedio esas 2 millones de neuronas, que finalmente termina
lo que significaría un envejecimiento de 36 años en un momento, en un día determinado, o en pocos días determinados. Y otro concepto que les quiero señalar es que por segundo también se pierden neuronas, pocas, pero alguna función deben tener. Esto a mí me hace pensar, ¿el AIT realmente es un AIT? Haya o no haya imagen en la resonancia. Y para impactarlos un poco, bueno, lo que se pierde en conexiones sinápticas de mielina, perdón, me corrijo, tenemos un ida y vuelta de norte a sur en Argentina. Pero no todos los ACV que se van a cruzar tienen lo que es la misma tasa de pérdida de neuronas. Entonces, tenemos aquellos pacientes que podríamos decir que tienen un crecimiento lento del ACV y aquellos con un elevado. Entonces, fíjense la desproporción de neuronas que van perdiendo por unidad de tiempo. ¿Bien? También se lo conoce como progresores rápidos y progresores lentos. Y esto es muy pertinente porque a la hora después de encarar a un paciente, tenemos que tomar en cuenta el tiempo de evolución, pero, ojo, el tiempo no es estrictamente determinante. Les dejo esa idea y después la retomo más adelante. Entonces, como son diferentes formas de progresar una ACV, van a ser diferentes pacientes. Y acá nosotros tenemos que entender si este paciente, por ejemplo, que es un progresor lento, nos da más ventana terapéutica a la hora de elegir un tratamiento endovenoso o de reperfusión, como por ejemplo la trombectomía. Esta es la difusión por resonancia, como se ve una lesión isquémica a las 5 horas, a las 13 horas, al día y a los 2 días. Les recuerdo, la difusión era la primera secuencia de resonancia en visualizar el ACV. Vayamos entonces ahora a lo que es el manejo del paciente. Y acá uno trata de concientizar. Y nosotros los médicos, en definitiva, vamos a desenvolvernos en 3 medios. Aquello donde el paciente viene con un síntoma que es muy evidente de una ACV, y que todos lo identificamos, pero hay presentaciones clínicas sobre todo lo que es territorio posterior, síntomas y en específico, como por ejemplo puede ser mareo. Entonces no es tan evidente, pero se nos pasa por alto. Otro donde nosotros sí reconocemos que el paciente tiene posiblemente una ACV, pero no actuamos con la celeridad o aplicando los protocolos que recomiendan la guía de manejo actual. Y por último esto, el propósito de esta charla, que es activar el protocolo de ACV con el potencial y casi asegurado beneficio del paciente. ¿Bien? Entonces, en lo que tiene que ver con el abordaje de estos pacientes, necesitamos tener una especie de marcadores de regla, de tiempos, que en la medida que nosotros los cumplimos, mejoran el pronóstico del paciente. Este es un viejo reloj que ahora no se utiliza tanto, pero me resulta práctico mostrar si de paso sepan de dónde venimos. Y es que, bueno, inicialmente en el año 95 se había probado el activador tisular de plasminógeno como droga para reperfundir y tenía inicialmente una ventana de 3 horas. Más allá de 3 horas, el riesgo de sangrado superaba al beneficio, entonces era puro problema. En la década siguiente hubo evidencia que mostró que extendiendo un poco más la ventana, seguíamos viendo beneficio y no era tan significativa la tasa de complicación. Voy rápidamente a lo que es la cadena de manejo. Hay primero una fase prehospitalaria, que es cuando ocurre el ACV, el paciente presenta el síntoma y dependiendo de dónde esté, alguien reconocerá el ACV y la principal función de esa persona, llámese médico, familiar, transeúnte, es activar un servicio de emergencia, ¿sí? Lo primero es reconocer el ACV y activar un servicio de emergencia. Esta sería la función de la comunidad a la que nosotros debemos instruir. Una vez que se activa el sistema de emergencia, la responsabilidad les pasa a ellos. En teoría tienen sistematizado el manejo y deben priorizar una ambulancia
de emergencia para que esté en pocos minutos en la puerta del domicilio del paciente, y una vez hecha la valoración, también en muy pocos minutos, cargarlo y trasladarlo a un centro que esté capacitado para manejar ACV. Esto era un poco de lo que significa activar el sistema de emergencia, lo voy a pasar. Lo importante es enseñar a nuestros pacientes o a la comunidad con charlas dirigidas, sin hacer hincapié en pacientes en particular, cuáles son los signos que nos tienen que hacer pensar en que la persona delante nuestro tiene probablemente un ACV. Y son 5 esos elementos. Por lo menos no es necesario que los anoten, porque esto lo van a encontrar en cualquier lugar. Pero lo que uno enseña entonces es la instalación súbita de pérdida de fuerza, ya sea cara, brazo o pierna, de un mismo lado del cuerpo. La pérdida también súbita de visión, sobre todo si es un ojo, por lo general la semianopsia, que es por compromiso del lóbulo occipital, el paciente no lo identifica. Tercer elemento, la pérdida de la palabra, esto es lenguaje o dificultad para hablar y comprender. Cuando hay una alteración en el habla, en la articulación de la palabra, eso le llamamos disartria. Cuando hay una falla en la expresión de una idea o en la comprensión de otra, a eso le llamamos afasia. Cuarto elemento, la instalación súbita de una cefalea intensa, severa, con o sin causa aparente. Con causa aparente podría ser una persona con migraña, pero una persona con migraña puede tener una ACV hemorrágica. ¿Bien? Cuando hablamos de cefalea súbita, no es exclusivo, pero orienta mucho a pensar en una etiología hemorrágica. Y por último nos queda el territorio posterior, que es la presencia de vértigo, inestabilidad, desequilibrio o con una caída súbita, y mucho más si se asocia al resto de los síntomas. Estas son las claves que nosotros debemos identificar para tamizar rápidamente a un paciente, y donde se les cruzó el ACV como posibilidad, tienen que activar un protocolo. Y en el peor de los casos, habrán diagnosticado un simulador de ACV, pero le dio una oportunidad. Una vez hecho el llamado, la ambulancia va hacia el domicilio. En nuestro país, si bien hay pueblos que manejan ambulancias con enfermeros porque no hay médicos, normalmente nosotros no tenemos la figura del paramédico, somos médicos los que nos subimos y hacemos domicilio. Entonces, lo que tiene que hacer el médico de la ambulancia es reconocer los signos y síntomas del paciente en la escena, rápidamente una historia y recabar información que la va adquiriendo desde que la persona familiar le abrió la puerta del domicilio y se van dirigiendo hacia la cama donde está el paciente. ¿Qué factores de riesgo tiene? ¿Qué medicación tiene? ¿Y cuál fue la instalación de este cuadro? Una rápida valoración, hacer el ABC de todo paciente crítico, y después sí, tengo que hacer un filtrado breve, muy acotado, de si esto es potencialmente una ACV o no. Acá tengo que hablar de lo que es escala prehospitalaria. Son herramientas que permiten no solo determinar, sino cuantificar el déficit neurológico. Y una herramienta muy utilizada es, por ejemplo, la escala de Cincinnati y después derivaciones, pero que se basan en esta, que tiene como primer punto identificar una simetría facial, la pérdida de fuerza de un miembro superior en este caso, y al paciente se le pide que nomine 2 objetos. Hacer esto no toma más de 1 minuto, y en la medida que uno lo tiene ya practicado, lo hace cada vez en forma veloz. Si toman en cuenta los síntomas, déficit facial, braquial y habla y o lenguaje, es una buena herramienta para detectar infarto de territorio anterior. Pero si este paciente que consulta por vértigo, esta escala lo deja fuera. Entonces tranquilamente puedo estar dejando en domicilio una ACV de tronco o una ACV de cerebelo. ¿Está? Digo esto porque si en la medida que ustedes se sienten confiados de un examen neurológico y no se pasan del tiempo que tienen que cumplir, pueden agregar más información semiológica
y eso le va a ayudar a filtrar mejor al paciente. Bueno, esta es la secuencia de instrucciones que se le hace al paciente: elevar los brazos, mostrar los objetos y que los nomine, y ver si hay una simetría facial. Este es un trabajo argentino que mostró, bueno, cuál es la clínica que presentan los pacientes con ACV en Argentina. Y si se fijan cuáles son los síntomas predominantes, que son la paresia, la disartria y los signos corticales, que son la fascia, agnosia y apraxia, vemos que, por lo menos en nuestro medio, según la clínica que presentan nuestros pacientes, la escala está validada. Después existen escalas que contemplan más funciones, como por ejemplo la de Los Ángeles, que incluye un hemoglucotest para diferenciar el gran simulador, que es la hipoglucemia. El punto es que si la persona con la de Cincinnati, o también está la FAST, el paciente cumple con un punto, eso es una ACV, hasta que se muestra lo contrario, lo cargan a la ambulancia y lo transportan. Esto se lo muestro porque es algo relativamente novedoso, que es la escala de RACE. Como esta es foto de mi celular, es un programa que se baje, tiene diferentes idiomas, y uno va respondiendo una serie de ítems, y es una escala que se utiliza mucho, sobre todo en lo que es el manejo hiperagudo de la ACV, cuando se considera como un tratamiento la trombectomía, por un ACV producido por la oclusión de un gran vaso. ¿Está? Esto ya es un poco finito, pero sepan que existe. Según el puntaje, es un gran predictor de oclusión de gran vaso. Entonces a este paciente tal vez el trombolítico endovenoso no le genere un cambio. Entonces, si estoy en un lugar o cerca de un lugar que hace RTPA, el trombolítico endovenoso, pero más lejos tengo un centro integral con trombectomía mecánica, yo tengo que puentear al primer centro y darle mayor chance al paciente. No sé si me expliqué con esto. Ni un sí. Sí, profe. ¿Sí? Bien, después tiene que ver, bueno, el manejo, esto que no le corresponde. Acá les muestro lo que se llaman ambulancias unidades Stroke, que cuentan con tomografía y laboratorio, y es una medida que lo que está procurando es acercar más rápidamente el manejo médico a los pacientes que se presentan con ACV. Esto es una ambulancia en Alemania, y que desde el llamado hasta que se decidió hacer trombolítico pasaron 35 minutos. Bien, tiempo muy corto, menos muerte de neuronas. Esta es evidencia de lo que significa trasladar a un paciente en una ambulancia que está preparado para ACV, de lo que es una ambulancia con UTIM. Y bueno, parte de los dilemas actuales es qué hacer con los pacientes que tienen ACV, si lo llevo a un centro que haga directamente trombectomía o a un centro que sí recibe ACV. Una vez que llegaron al centro de salud, lo que hay que hacer es aplicar entonces una sistemática con la que trabaje el centro, pero siempre guiado por lo que son las recomendaciones de las asociaciones. Y un centro de salud que esté capacitado tiene que contar entonces con laboratorio general las 24 horas, con personal que esté monitoreando la presión arterial, glucemia, temperatura, todas estas variables en forma permanente, que tenga disponibilidad de imagen las 24 horas, con la tomografía estamos hechos, y el electrocardiograma. No es necesario el manejo inmediato determinar la etiología de la ACV, por ejemplo, si fue una embolia de gran vaso o una cardioembolia. Pero ese paciente no se va de alta sin un ecodoppler de vaso de cuello y un ecocardiograma. Como digamos, otros recursos que por supuesto ayudan a manejar mejor a estos pacientes, tenemos la resonancia con la angioresonancia, resonancia con difusión y perfusión, angiotomografía, ecocardio transesofágico. Cuando el transtorácico no revela fuente cardioembolia y uno tiene sospecha, tenemos que ir a mirar la aurícula desde atrás, es necesario el ecocardiograma transesofágico. Imágenes de vasos cerebrales como angio y el ecotranscraneal.
La idea entonces es que haya un abordaje multidisciplinario con un neurólogo o alguien experto en el manejo del ACV. Entonces, 4 objetivos. Por un lado es revertir el mecanismo fisiopatológico de acá de lo que sería el ACV. En segunda instancia, tratar de anticipar, evitarlas o tratar precozmente lo que sean complicaciones neurológicas, por ejemplo, una crisis epiléptica producto de la lesión. La gran lista de complicaciones médicas, y una vez resuelto esto, comenzar tempranamente con la rehabilitación, ¿bien? Tratando de no hacer macanas. Cuando hablamos de anticipar, evitar, tratar precozmente las complicaciones médicas, me refiero a lo que es el estado de nutrición e hidratación, que no haya hipoxia, prevenir las infecciones o tratarlas precozmente, controlar la fiebre, tratar hiperhipotensión, hiponatremia, etcétera, porque son los que van a terminar determinando si la persona fallece o no. En definitiva, entonces, a ustedes se les va a presentar un paciente con una lesión isquémica, que es el core, y un área que se está jugando su viabilidad, que es la penumbra. Dependiendo de nuestro proceder, o se terminará infartando, o si hacemos bien las cosas, el core quedará como residuo de ese ACV. ¿Qué tratamientos tenemos? Acá va la lista. Primero, y ya vamos yendo para los 30 años, el activador tisular de plasminógeno, el RTPA, endovenoso, con esa ventana de hace ya unos cuantos años se extendía de 3 horas a 4 horas y media. La trombectomía mecánica, que hoy por las guías, la indicación se tiende desde las 6 hasta las 12 horas de haber producido el ACV. Y la cranectomía descompresiva, que es una maniobra donde hay una lesión grande, con riesgo de herniación, como maniobra de rescate, se realiza una cranectomía y mejoramos no solo la sobrevida, sino también la discapacidad. Todo esto, idealmente, en el ámbito de lo que es una unidad de stroke, en un centro integral de ACV, o sea, aquel que dispone también de trombectomía mecánica. No todos los lugares cuentan con él. Bien. El manejo inicial entonces pasa por pacientes se presenta solo, lo traen en auto, lo traen en ambulancia y un abordaje inicial de 5 minutos que al médico emergentólogo o clínico le permite identificar el ACV y activar protocolo para que venga la gente de neurología o que esté capacitado para hacer la valoración neurológica y determinar, ya vamos a ver lo que es la escala del NIH, con la cual nosotros podemos determinar si el paciente es pasible de recibir un tratamiento de reperfusión. Esto que ustedes están viendo acá es una copia de una página de lo que es el artículo de la guía argentina, que se baja de la revista Medicina Argentina, esto es del año 2019, sigue siendo la guía, y es la primera guía intersocietaria argentina. Teníamos una del 2012 de la Sociedad Argentina de Cardiología, y este es el primer escrito, el resultado de la interacción de muchas sociedades. No voy a ir detalle por detalle, porque esto lo pueden leer, lo pueden tener en su celular, incluso a la hora de abordar un paciente. Como clínico llaman al neurólogo, mientras tanto hay que activar por parte de enfermería lo que es el monitoreo, solicitar laboratorio, ¿está? Procurando no perder tiempo. Dentro del laboratorio uno puede pedir no muchas cosas, pero hay fundamentalmente la glucemia, es el gran requisito para descartar ese simulador que es la hipoglucemia y que a veces puede presentarse con una hemiparesia. Un electrocardiograma no puede faltar, dado la alta incidencia de compromiso cardíaco que puede ser concomitante con el ACV. Muchos pacientes presentan IAM y posteriormente el ACV, o hay lesiones cerebrales que tienen impacto a nivel cardiológico, como esto que pueden producir arritmia, y por supuesto como herramienta para detectar una causa frecuente, sobre todo en gente mayor, de fuente cardioembolia como la fibrilación auricular.
Viene la valoración neurológica o va en simultáneo, mientras el clínico va activando todo esto, el neurólogo va haciendo el examen neurológico, que es siguiendo rigurosamente una escala que es la del NIH. Perdón que interrumpa, ¿a qué hora tienen ustedes otra charla? Sí, yo me puedo extender un poco más. ¿No? 6:30, profe. Bien, bueno, está bien. Avanzo un poco más. Voy a avanzar. La escala del NIH también tenemos una versión en español, esa la pueden bajar. Más allá de que es muy fácil de comprender, requiere un poco de práctica ejercitarla y hacerla bien expeditiva. Yo se los recomiendo. Hay programas que periódicamente abren cursos para poder incorporarlo. Este es el modelo, entonces uno va valorando diferentes ítems del examen neurológico, no es el completo que uno hace en forma ambulatoria, y según la respuesta de patrones determinados se va otorgando un puntaje. De la suma de ese puntaje obtenemos un total que por un lado nos marca un techo a partir del cual se contraindica el uso de fibrinolíticos, como es el 25, y en el otro extremo tenemos pacientes que pueden tener un valor bajo y que a priori uno podría decir, bueno, esto es una lesión de pequeño vaso, por lo general tienen muy buen pronóstico, pero hay que tomar en cuenta pacientes que vengan con un puntaje bajo y de repente el único compromiso es el del lenguaje, y si esa persona no mejora el lenguaje, queda discapacitado. Entonces, el puntaje bajo no necesariamente excluye el uso de la terapia hiperaguda. Una vez que el paciente por puntaje califica, lo que tenemos que ver es si no presenta alguna contraindicación para el RTPA. Eso también es una lista extensa que figura en la guía. A tomar en cuenta los diagnósticos diferenciales, porque no todo paciente que se presenta con un déficit focal neurológico es una ACV. Y los grandes diagnósticos diferenciales son la hipoglucemia, que por otra parte es una emergencia, sobre todo si está dando un cuadro neurológico. La epilepsia parcial con parálisis de toque es un paciente que tuvo una crisis epiléptica y cuando llega a la guardia puede presentar una hemiparesia, ¿bien? Pero como nadie presenció y el médico tampoco la crisis, queda la duda. La migraña, ya han visto cefalea, migraña con aura, pueden y van a conocer pacientes o que hacen hemiparesia o afasia. Y si ustedes lo conocen en ese momento, tendrán que plantear como primer diagnóstico el ACV, excepto que no ya venga con la información. Y por último, los síndromes conversivos. Estos son los principales. Pero tengan en cuenta que, por supuesto, hay más lesiones cerebrales que se presentarán con un cuadro deficitario agudo. No todo es ACV. Mencionaba lo que es el abordaje del paciente en hiperagudo y es siguiendo escalas métricas que tiene que ver con respetar tiempos. Por ejemplo, dentro de 10 minutos que llegó el paciente al centro de salud ya tiene que tener hecha una valoración. Se llamó al neurólogo y en 5 minutos hizo la escala del NIH. Dentro de los 25 minutos de haber entrado el paciente, tiene que estar entrando al tomógrafo. Y 20 minutos después ya tiene que haber una interpretación. Pues siendo el algoritmo, el paciente califica, no reúne contraindicaciones, antes de los 60 minutos se coloca la aguja y se comienza con, por ejemplo, el goteo del activador tisular de plasminógeno. ¿Bien? Esto es experiencia, cuanto uno más se ajusta a estos horarios, con el paso del tiempo va viendo que los tiempos se le van haciendo más cortos, se vuelve más ágil. Tengo que hablar un poco de imágenes. Vamos a hablar de tomografía y de resonancia. Entonces, el valor de la tomografía, bueno, por un lado es el método más disponible, más económico. Es una gran herramienta porque en primera instancia nos permite descartar una lesión hemorrágica de una isquémica. Recuerden que en la hemorrágica van a ver una lesión hiperdensa, lesión blanca,
Y cuando es una lesión isquémica, tengan presente que todavía pudo no haber pasado suficiente tiempo, por lo tanto es normal. Pero en una proporción de pacientes tenemos lo que se llaman signos tempranos de isquemia. Entonces eso ya no se está confirmando. Además de lo que se conoce como el signo de la arteria cerebral media hiperdensa, que es el sinónimo de la oclusión de este vaso. Necesito tomar aire y los desafío. ¿Quién se anima a describir esta tomografía? ¿Y qué ve? Yo uso el mouse y ustedes me lo manejan. Hagamos de cuenta que nos conocemos hace mucho y no tenemos mucha confianza. Paula, ¿estás ahí? María Elena, ¿están ahí? María Elisa. Sí, estoy, pero no sé si Dale, está bien lo que estoy pensando. dale, vamos juntos. Acompáñame. Bueno, una tomografía de cráneo con una región hipodensa en el lóbulo izquierdo, ¿puede ser? No, recuerden que vos tenés al paciente acostado mirándolo de los pies. Esto es lado derecho. Ah, sí, entonces es del lado derecho. Bien, dale, venís bien, dale. Em, y hasta ahí llegué. Ah, dale, dijiste hemisferio derecho, Sí. fantástico, bien. O sea, hace cuenta que yo soy ciego y me tengo que imaginar lo que me estás diciendo. El tema es, bueno, a qué altura estoy del encéfalo, que acá estoy viendo un poco de tronco encefálico, mesencéfalo. Ujú. ¿Cómo se llama esto? Que se ve hueco acá. De paso vamos a ejercitando un poco de anatomía. Lo que es hipodenso es líquido cefalorraquídeo, ¿está? Ajá. Esto es una cisura. ¿Te imaginas cuál? Equivócate, ¿eh? Está todo bien. No, Silvio, ¿te acordás de Silvio? Cisura de Silvio. sí, tendría que Bueno, repasar más anato. está bien, está bien. Lo que tenés al lado de la cisura de Silvio es el lóbulo temporal, este cuernito. Entonces lo que estamos viendo acá, como vos bien decís, una lesión que involucra al lóbulo temporal derecho y que tiene bordes bien definidos. Entonces vos podés decir, es una lesión córtico subcortical, con límites bien definidos. Esto nos está diciendo que acá hay una lesión embólica. ¿Vamos juntos, María Elisa? Sí, 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 voy Bien. entendiendo. ¿Qué más? ¿Qué más ves? ¿Hay algo más? Usted Eh, siempre tiene que comparar lo que en principio es normal de lo que aparenta ser anormal. Y con eso te ayuda. y también una región hiperintensa. Cuando hablas de intensidad, estás hablando de resonancia. Cuando hablas de tomografía, Eh, intensidad. Bien, hiperdensa. muy bien. Esto. Sí, eso. ¿Y qué será? Que justo está delante de todo esto. La oclusión. Sí, señor. Es el trombo. Eso que está viendo ahí es trombo, que está tapando la cerebral media. Y por eso tenemos la lesión. ¿Bien? ¿Sirvió? Sí, profe. Sí, sí, sí. Genial. Ahora que sabes tanto, María Elisa, por el pancho y la coca, ¿qué ves acá? Y te doy una mano, porque nosotros nunca hacemos una imagen sin saber primero qué paciente tenemos, ¿no? Pero te adelanto, el paciente tiene una alteración del lenguaje y debilidad brachiocrural derecha. Em, ¿Puede ser hemorragia? No decime, fundamentame y yo te compro. ¿Dónde ves sangre? Jugate, jugate, así aprendemos. Es que sí o sí me voy a equivocar. Pero bueno, es una manera de aprender. Y ese es Em, ¿Esto decís? sí, o sea, hay una... Bien, perfecto que esto es
una extensión de acá del cráneo, ¿sí? Es el peñasco. ¿Está? Bien. Bien. ¿Y esto? ¿Qué te parece? Puede ser, no sé si está bien, un infarto lacunar, eso que me señalaste recién. Bueno, para hablar de lacunar, primero que sería hipodenso. ¿Está? Ah, bien, sí, Y debería ser dentro del parénquima. ¿Está? sí. Bien. Pero ese puntito blanco está fuera del cerebro. Mm, Impactación de un trombo también. Y señora, estás en la cisura. Lo que todavía no ves es la lesión isquémica. Pero esto es el señal de la arteria cerebral densa, hiperdensa. Bien, les pongo ejemplos para que se vayan acostumbrando. Muy bien. Y les decía que después tenemos ciertas características a veces en la imagen que nos permite decir, bueno, esto es una lesión isquémica y aparentemente va a ser una lesión grande. Y es la hipodensidad de la sustancia gris o blanca, cómo se va obstruyendo, obliterando el surco cortical, la hipodensidad de ganglio de la base, la pérdida del ribete insular. Esos 4 elementos. Entonces, acá yo les muestro una imagen y cuando me dice hipodensidad de ganglio de la base, les doy una pista. Esto es el núcleo caudado. ¿Bien? ¿Les parece que son iguales los dos? En cuanto a densidad. No. Bien, bueno, ¿cuál es la diferencia? O sea, te desafío por la segunda coca. ¿Cuál es el ACB? Profe, ¿a mí Este, me está preguntando? a quien sea. Pero sí, hoy sos mi compañera. Hipodensidad de ganglio de la base. Hipodensidad. ¿El derecho es más hipodenso? Con convicción. El derecho es más hipodenso. Sí, señora. Bien. Y fíjense cómo hay pérdida de lo que es lo que distinguir los surcos corticales. Esto es una difusión por resonancia del mismo paciente. ¿Ven? Y ahí tienen la lesión isquémica en el núcleo caudado derecho. No, esto es información que uno va a ir adquiriendo. Dentro del manejo del paciente con ACV se utiliza otra escala como es el score ASPECT, que es a partir de 2 cortes cerebrales se determina qué lesiones hay y qué territorio involucra y según eso se le da un puntaje. ¿Bien? Y cuando el puntaje es bajo significa que la lesión es pequeña. Y puntaje que va de 0 a 5, la lesión es extensa y eso incluso puede contraindicar el uso de la trombectomía mecánica. Otra, otra técnica de imagen es por tomografía, la perfusión. Bien, fíjense acá que tienen 2 imágenes, esto ya es un poco tecnología nueva, software, que no lo van a encontrar en todos los tomógrafos. Y tienen por un lado una lesión acá se ve de color verde y otra turquesa. La que se ve verde es la que define a la penumbra y la que se ve turquesa es el core. Entonces, perfusión significa penumbra. Hoy hay software, esto ya es inteligencia artificial, que permite estimar volumétricamente el tamaño de una ACV. Entonces, por un lado tenemos acá el core que es de 46 mililitros y la penumbra de 111 mililitros. Lo que se hace es un apareamiento y de la diferencia, que en este caso es 65 mililitros, yo puedo tomar la decisión, bueno, todavía hay un tejido rico para salvar. Distinto es cuando el tamaño del core es exactamente el de la penumbra, significa que esa penumbra ya está jugada. ¿Está? Espero que me entiendan este concepto porque es el que van a manejar asociado al tiempo. Indistintamente del tiempo de ACV que tenga la persona, vieron que yo les hablaba de progresores rápidos y lentos, tiene que ver con esto. Si hay mucha penumbra, y me lo permite esta diferencia, indistintamente del tiempo puedo avanzar.
Después tenemos resonancia con las clásicas T1, T2, densidad protónica, que pueden mostrar en la CB, pero no siempre. En cambio, la difusión, sí. Tenemos también perfusión por resonancia y la secuencia FLAIR. La secuencia FLAIR es una especie de intermedio entre T1 y T2. En el T2 se ve el líquido cefalorraquídeo blanco, hiperintenso. Y el T1 se parece mucho a una tomografía del cerebro. El FLAIR hace lo mismo que el T2, pero le saca la señal de intensidad al líquido. Entonces permite mostrar mejor las lesiones en el parénquima. Acá les muestro. Esto es un T1, que como verán se parece a una tomografía. Un T2, donde se ve el líquido cefalorraquídeo hiperintenso, lo opuesto al T1. Y un FLAIR lo que hace justamente es sacarle esa señal. Entonces se ve una lesión hiperintensa acá, también la voy a ver en el FLAIR y me quita este elemento confundidor. La perfusión, miren cómo se ve. La difusión y la angioresonancia, que cuanto mejor es el aparato, más precisa es la imagen. Estos estudios de susceptibilidad magnética es otra secuencia que permite mostrar resto de sangre. Bueno, la difusión a su vez tiene dos elementos. Uno que se llama difusión propiamente dicho, que cuando la lesión es aguda, la van a ver hiperintensa. Acá ven una lesión bioccipital. Y esta otra, que viene con la difusión, es el coeficiente de difusión aparente, que lo que me permite demostrar es si esta lesión es aguda, porque en el contexto de una CB, si bien se hace muy rápido la imagen, puede durar semanas. En la BCMAP, en el coeficiente de difusión aparente, cuando se ve hipointenso, me está diciendo que la lesión es de ahora. Con el paso del tiempo, esta va perdiendo, se va equiparando al parénquima normal. No quiero jugar mucho más. Entonces, este es un ejemplo de imágenes en un paciente que tiene una ACV. Bien. Un señor con 76 años que llega 18 horas después al centro de salud. En la tomografía parecen verse dos lesiones hipodensas, ¿bien?, en la corona radiada del lado y en rodillo, sí, del lado izquierdo. La angiotomografía muestra cómo se amputa la señal de la cerebral media izquierda. Bien, esto está demostrando que hay una oclusión de gran vaso. Esta es una perfusión, que a pesar de que está ocluido el vaso, hay zonas, bien, con mayor compromiso que otras. Usando el software, entonces, pongo por un lado lo que representa la penumbra y lo que es el core. El programa los aparea, lo que se llama mismatch, y más allá del tiempo de evolución, 18 horas, al paciente se le ofrece un tratamiento y 24 horas después de ocurrido el evento, fíjense cómo recupera señal la cerebral media. Y lo que era el core, en el FLAIR queda como el infarto. ¿Tá? Les empiezo a presentar mejor el FLAIR, que es una técnica, una secuencia que ya empieza a mostrar daño definitivo. La difusión a veces puede ser reversible. Entonces, antes de los 60 minutos de iniciar los síntomas y 45 minutos de que llegó al hospital, empezamos con el tratamiento. Entonces, por un lado tenemos el trombolítico. Acá les presento, después pueden bajarlo, de la revista Medicina del año 2019, nuestra guía. Esto es un poco la explicación de por qué el trombolítico. Cuando salió en el año 95, lo que mostró es que aumentaba en un 30% la probabilidad de que una persona quedara con menor discapacidad. Cuando hablamos de valoración de respuestas al tratamiento de la ACV, utilizamos esta escala que se llama escala de ranking modificada, que va de un puntaje de 0 a 6, según si fallece, si queda postrado en cama, si requiere de un dispositivo como es silla o andador, de un bastón, con algo de sintomatología preindependiente o mínima sintomatología.
Este estudio entonces demostró que aquellos que recibían el RTPA tenían más chances de tener una evolución benigna. Años después se extendió la ventana a 4 horas y media porque se veía que por más que extendíamos la ventana, se seguía apreciando una diferencia en cuanto a beneficio, ¿está? Sin mayor riesgo. Ahora, lo importante de esto es que si bien entonces ahora tenemos una ventana de 4 horas y media, no significa que nosotros podamos recostarnos en esas 4 horas y media. Porque en la medida que va pasando el tiempo, la cantidad de pacientes que vamos a necesitar tratar para ver una buena evolución se va a incrementar. Y no es lo mismo perder 15 minutos dentro de la hora y media que 3 horas después. ¿Bien? Entonces hay que actuar con premura. Estos son los criterios de exclusión, no voy a entrar en detalle, pero tienen que saber que existen, y esta es la forma de administrar el fármaco. 0,9 miligramos kilo por dosis, una máxima de 90 miligramos. Se hace una primera infusión del 10% en bolo en el transcurso de 1 minuto y el resto durante 1 hora. Cada 15 minutos se va monitoreando la presión arterial. Después vamos expandiendo esos intervalos y la valoración neurológica es cada 15 minutos durante la infusión y una vez que cesó. Y de esa manera determinamos cuál fue la evolución. Bueno, voy a pasar un poco por otro porque una de las contraindicaciones que siempre existieron es que, bueno, pero si el paciente se despierta y está hemipléjico, y yo cuando anoche hablé por teléfono estaba normal, la pregunta es, bueno, ¿en qué momento hizo el ACV? Hasta hace unos años se tomaba como el último momento en que el paciente fue visto en condiciones normales como la hora de inicio. Y como la mayoría de los pacientes se habían ido a dormir normales y despertaban después de 8 horas, se asumía que el ACV tenía 8 horas de evolución, entonces quedaban excluidos. La evidencia fue mostrando que muchos de los pacientes que hacen el ACV al despertar lo hicieron un ratito antes. Entonces, la pregunta, ¿cómo hago yo para determinar, confirmar que fue algo reciente y que por lo tanto el paciente está en ventana para recibir un tratamiento? Tengo que ir rápido, espero que me entiendan, si no mañana se los aclaro. Y es acá donde necesitamos entonces la secuencia FLAG. Porque un paciente puede venir, en este caso, por ejemplo, con una hemiparesia izquierda, en la difusión tiene una lesión derecha, y a la hora del FLAR no se ve nada. Pero un paciente con un déficit contralateral, donde también se ve la difusión, y sí, ya empiezo a ver cambios en el FLAR. Esto significa que ya se está infartando, o sea, que ya lleva tiempo. ¿Tá? Entonces, por ejemplo, este paciente, yo no sé bien a qué hora se fue a dormir y se despertó hemipléjico. El hecho de que el FLAR venga normal me está diciendo que todavía hay tejido salvable. Si yo les puedo preguntar, ¿por qué este tejido sigue viable y este o no? ¿Qué pasó? ¿Por qué él se salvó y este no? A ver si los desafío un poco. Depende de las colaterales y como que son cosas particulares de cada paciente también, ¿o no? Muy bien, espectacular. Me haces dudar para qué te estoy dando esta clase. Bien, pero te lo presento. Mírame. ¿Ven ahí una línea blanca? O se tienen que poner anteojos o se acercan. ¿Ven? O acá se ve mejor. ¿Ven ahí como una curva? Sí. Bueno, esa es una colateral. ¿Tá? Eso es un mecanismo que está funcionando. Bien. Y como vos decís, gracias a esa colateral, la penumbra se mantiene viable. Genial, genial. Avanzo un poco. Estos son trabajos que mostraron que más allá del tiempo de instalación, si yo tengo imagen que... se colgó esto. Bueno, ahí volví. Que trabajos que mostraban que, por ejemplo, teniendo la ventana hasta 9 horas, si yo tengo imagen que me muestra que hay tejido rescatable,
el paciente puede tener una buena evolución y no haber una mayor complicación con el tratamiento trombolítico. La última guía norteamericana dice entonces que en pacientes con ACV de inicio incierto, el uso de la resonancia puede permitir el tratamiento de RTPA, ¿bien? Siempre y cuando encuentren ese mismatch, ¿sí? Esa falta de apareamiento. Bueno, y hasta acá llego. Mañana me quedaría explicarles esto, que es un poco retomar donde terminó y que son diferentes escenarios y qué hacer según el tiempo de evolución de la CD y qué estudio de imágenes dispongo yo para poder jugar con esa ventana extendida o no. Distinguidos futuros colegas, de lo que hemos charlado, ¿alguna duda, pregunta? Miles, ¿no? Profe, yo tengo una pregunta. Dime. Primero, desde la clínica, ¿hay alguna diferencia que se pueda notar entre uno hemorrágico y uno isquémico? Gracias porque una terrible pregunta. Porque eso vos te pones por ahí en una situación. Pero si yo tengo a mi hermano que trabaja en Beringer y me dio una ampollita para hacerle RTPA y yo estoy en la ambulancia, no hay. Desde el punto de vista clínico, o sea, sí o sí hace falta la imagen. ¿Está? Desgraciadamente no puedes intervenir. ¿Está? A lo sumo podrá haber cefalea súbita, que a vos eso te hace pensar acá se rompió un vaso, pero no. La clínica Entonces, profe, no es suficiente. entonces el manejo en situaciones que no tenemos imágenes no podemos hacer nada. O sea, No. en zonas rurales, eso. Exactamente. Estás haciendo guardia Nelson y querés ir al Cuyen, que sabes que están haciendo RTPA, tombectomía, y vos decís, pero yo tengo acá, es un escenario totalmente ridículo, ¿no? No vas a andar cargando con un trombolítico en tu mochila. No, lo que tenés que hacer es el soporte clínico, o sea, todo el manejo de esas variables que tiene que ver con hidratación, temperatura, presión arterial, fundamentalmente presión arterial. Hay algo de lo que yo no hablé porque excede esta charla que tiene que ver con la semiología. Sí, es imposible que yo en una charla de CD de manejo, con todo lo extenso que es esto, hable de semiología. Porque en definitiva lo que uno tiene que conocer, bueno, si se lesiona el lóbulo frontal, ¿qué síntoma da? Si es el temporal, ¿qué síntoma da? Entonces, ustedes desarrollan una gran memoria para saberse toda la semiología neurológica, que estaría bien, y si no, yo trataré de transmitirles un concepto que debería ser útil a la hora de decir, bueno, esto puede ser una ACV. ¿Y a partir de qué? De una persona que, por lo que me transmite el familiar, el acompañante o el paciente, su cerebro venía funcionando de una manera y de un momento a otro cambió. Esto significa movimiento, lenguaje, habilidad, estado mental, ¿sí? Venía funcionando de una manera y de un instante para otro se modificó. ¿Qué patología me puede dar una presentación súbita de esa manera? ¿Un tumor? Sí, un tumor que venía creciendo y está muy vascularizado y sangró. Una lesión inflamatoria, y por lo general son, si se quiere puede ser subaguda, pero no ictal. La oclusión o ruptura de un vaso, y lo más probable. No sé si me entienden lo que les quiero decir. Es ese concepto de, a partir de las preguntas que ustedes le dan al paciente, decir, bueno, sí, era un cerebro que estaba funcionando como siempre, y de un instante a otro cambió. Entrada de hipoglucemia como diagnóstico diferencial, la crisis epiléptica, etcétera, 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 pero el ACV tiene que figurar en esa constelación. No sé si logro transmitir esa idea. Sí, profe. ¿Bien? O sea, aprenden toda la semiología neurológica, pero todos nos damos cuenta de que una hemiplegia súbita es una ACV, pero los pacientes pueden presentar síntomas. Y les digo a los que son parietales que son sensitivos y ustedes tal vez no lo puedan objetivar. ¿Está? Y ni hablar de si el paciente le dice, mira, estaba en mi casa, me mareé, me duró un rato y acá estoy. Y usted lo ven entero. Y no pueden constatar nada en el examen. Bueno, tendrán que agudizar su cerebro y por lo menos buscar si tiene factores de riesgo, aunque los jóvenes sin los factores de riesgo tradicionales también pueden ser una ACV. Y son esos pacientes los que son más mal diagnosticados. A mí me queda explicar entonces, bueno, seleccionar un escenario, qué tratamiento puedo hacer según la situación,
después hablar un poco de trombectomía mecánica, lo que viene en una segunda instancia, que es el manejo post-hiperagudo, bueno, determinar cuál fue la causa del ACV para después hacer prevención secundaria. Y entonces entra la clasificación de los diferentes subtipos de ACV isquémico. Me queda 1 hora mañana, así que trataré de hacerlo. Si ustedes pueden ir con algo más leído, lo hago más ágil y se sacan más dudas. ¿Alguna otra pregunta? Yo, profe, creo que lo dijo, pero ¿en cuánto tiempo aparecía el signo de isquemia en la tomografía? Puede aparecer entre los 15 minutos y 30. En la difusión, perdón. Sí, sí, sí. Difusión, sí. Bien, gracias. De todos los resonadores tienen difusión. Sí. ¿Algo más? ¿5, 4, 3, 2, 1, 0? ¿Alguien que en nombre de todos me despida? Yo, profe, una duda. Vale. Entonces, llega un paciente con ACV con toda la clínica y si bien la resonancia magnética es la que nos va a mostrar más precozmente, tenemos que hacer una tomografía para primero ver si es hemorrágico o isquémico. La resonancia te sirve. Vos Ajá. lo que necesitas es la imagen que tal cual. Esto es un déficit focal agudo, eso es una ACV hasta que se demuestre lo contrario. Bien, Si tenés una tomografía, es descartar sangre. No ves nada que no sea sangre, por más que no veas los cambios isquémicos, puede ser normal en esas primeras horas. Entonces actuás. No esperen a ver lesiones isquémicas, pues si no se le pierde el paciente. claro, o sea, al no ver sangre asociamos que es algo isquémico, entonces lo trataríamos. O sea, la idea es que vos no pierdas tiempo. Entonces vos podés ir indicando un RTPA y suponete que el paciente tenía migraña. Después llega un familiar de que vos indicaste el botón y dice, no, che, mirá, tiene migraña. Está descrito que no es riesgoso tomar esa decisión. ¿Está? O sea, vos tenés que actuar. Por supuesto que primero excluís la hipoglucemia, estamos como el gran diagnóstico diferencial. Y donde no tenés otra explicación que te justifique ese foco, es una ACV. Bien, Buen provecho. bueno, gracias. Bien. ¿Alguien más? Bueno, nos vemos mañana entonces.